¿Cuál es la composición corporal ideal para un atleta de MMA? ¿Hay que tener la mayor cantidad de músculo posible? ¿Los niveles de grasa tienen que ser extremadamente bajos? ¿O existe un punto óptimo para cada atleta donde el rendimiento realmente mejora? Hoy vamos a hablar de lo que nos dice la ciencia, lo que aplica el UFC Performance Institute y cómo deberíamos pensar la composición corporal en atletas de MMA. Primero entendamos algo, medir el peso corporal por sí solo no sirve, pero realmente necesitamos más detalle. Pensemos en el siguiente ejemplo, dos peleadores de 70 kilos, uno con más masa muscular y menos grasa, otro con más grasa y menos masa muscular. Aunque la balanza marque lo mismo, el rendimiento claramente no va a ser igual. Cuando hablamos de composición corporal, analizamos masa muscular, masa grasa y la distribución corporal de esos tejidos. En el contexto de las MMA, esto impacta directamente en la fuerza, en la velocidad, en la producción de potencia y la resistencia. Ahora bien, ¿cómo se mide la composición corporal? Porque no todos los métodos son iguales. La balanza es útil pero limitada. En el alto rendimiento se utilizan la antropometría, perímetros musculares y pliegues cutáneos, bioimpedancia o también absorciometría dual de rayos X, o mejor conocido como DEXA. La combinación de estos métodos con datos de fuerza y rendimiento permiten una evaluación precisa. Sin embargo, hay algo más importante que el método, la estandarización. Si no medimos siempre en las mismas condiciones o con las mismas herramientas, el método se vuelve obsoleto, ya que no los vamos a poder comparar. Con mis atletas utilizo la antropometría, que nos permite calcular los niveles de cada tejido a través del fraccionamiento de 5 componentes. Así llevamos la composición corporal a datos objetivos, pudiendo aplicar estrategias para la pérdida de grasa corporal, el aumento de la masa muscular o el objetivo que nos planteemos dependiendo del contexto de cada atleta. Sabemos que la masa muscular se correlaciona con la fuerza y la producción de potencia. Sí, es cierto. Si logras mantener músculo y reducir la grasa, la relación fuerza-peso mejora. Pero acá es donde aparece el problema. Muchos creen que hay que bajar lo máximo de peso para competir en categorías inferiores y llevar la grasa corporal a valores extremos. Y la evidencia no muestra que cortar más peso garantice mejores resultados. De hecho, cortar mal y en exceso puede reducir el rendimiento, afectar la recuperación, comprometer la salud, alterar funciones hormonales, aumentar el riesgo de lesión. El objetivo es llegar en la mejor versión dentro de una categoría sostenible. Obviamente es importante entender el contexto del atleta. El corte de peso que se planteará para un peleador activo de la UFC va a ser totalmente distinto al de un peleador amateur que compite en una promotora regional. Ahora un punto importante, hay que saber reconocer las distintas etapas del año y entender que no siempre tengo que estar con la menor cantidad de grasa posible. Para eso hay diferentes fases. Fuera de campamento, se busca recuperación orgánica y se aprovecha la lejanía de la competencia para generar adaptaciones que requieren de más tiempo, como mejoras en los niveles de fuerza. Inicio del campamento, momento en el cual aumenta el volumen de entrenamiento y de manera progresiva se empiezan a realizar ajustes en la alimentación para llegar de manera correcta a la categoría de peso. Semanas antes de la pelea, es cuando se realizan los últimos ajustes y la puesta a punto para llegar a la categoría de peso. La composición corporal debe periodizarse. No es necesario mantener niveles de grasa extremadamente bajos durante todo el año y tampoco hacer lo que hace Paddy Pimblett, que durante periodos fuera de campamento lleva su grasa corporal a niveles exageradamente altos. El UFC PI propone rangos claros de porcentaje graso según el momento del campamento. Entre ambos sexos nos propone porcentajes de grasa corporal al empezar un campamento de pelea, a mitad del campamento e inclusive antes o durante la pelea, y también nos deja un límite recomendable que deberíamos no superar cuando estamos off-season o fuera de temporada competitiva. Por otro lado, también propone cuánto deberían estar pesando los atletas dependiendo del momento del campamento donde se encuentren y la categoría de peso en la que compiten. Por ejemplo, en la categoría lightweight de 155 libras o 70 kilos, a 2 semanas antes debería encontrarse entre un 8 y un 10% arriba, es decir, entre unos 75.8 y 77.3 kilos. A 6 semanas antes, menos de un 12% arriba, aproximadamente unos 78.7 kilogramos. Y nunca debería superar más del 16% arriba, es decir, unos 81.6 kilogramos. El mensaje del UFC PI es claro, la gestión del peso es anual, no es un evento de última hora. Un atleta serio
serio no solo corta peso, también lo administra. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿cuál es la composición corporal ideal en MMA? No es la más extrema, no es la que nos permite llegar a la categoría más baja posible, sino es la que te permite maximizar tus niveles de fuerza, sostener la exigencia de tus entrenamientos y sobre todo rendir el día de la pelea. La clave no es cortar más, es planificar mejor.